Bien, y empezamos entonces la clase. Yo les comparto en pantalla la clase 14, que es la que correspondía al viernes, ahí estamos los tres, al viernes que se decretó el feriado, el jueves por la noche, y no nos vimos. En esta clase ya están marcados al costado, si ustedes ven, algunas respuestas que con Gianela, mientras fuimos leyendo, fuimos hablando, charlando y resolviendo de manera oral, y las síntesis más importantes las anotamos como comentarios. Por ejemplo, explicar de qué manera, qué significa de manera precisa saber varias lenguas, bueno, y acá estaba en el comentario: conocer, interiorizarse, aprender, llegar al todo, comunicarse. Yo les había quedado pendiente los intraducibles, aquellas palabras que tienen ciertos significados que tienen que ver con construcciones culturales propias de cada región, como por ejemplo palabras o giros o frases que son propias de un pueblo, propias de una zona, y que no tienen una traducción gramatical de diccionario para alguien que viene de afuera, sino que tienen una traducción o una explicación que es propia de la cultura del lugar. Ciertos dichos, por ejemplo, populares de un pueblo, son ejemplos de estos intraducibles. Y los homónimos, aquellas palabras que existen, porque existen palabras que quieren decir muchas cosas, y justamente esta idea de que las palabras connotan y tienen una construcción y un sentido social y cultural muy grande, y muchas veces su significado no depende tal vez de la historia de la palabra o el origen de la palabra, sino de una historia cultural y social y de uso propia de una región y una cultura. Esta autora, Bárbara Cassin, como para cerrarles una idea, y cerrar la idea general, analiza la lengua en un paso mucho más allá de lo que lo hace Saussure, por ejemplo. Les voy a compartir la pizarra, así, para poner algunas conclusiones que les pueden servir a ustedes pura y exclusivamente para el ensayo académico que tienen que estar elaborando para esta asignatura. Saussure considera la lengua, y esto me lo pueden decir ustedes, como un ¿qué? Un poco lo que estamos hablando, ¿no? En todas estas clases. A ver, volvamos un poco. Saussure, el signo lingüístico, la palabra, la función de la palabra, según la función privativa o no privativa. Analiza, por ejemplo, su teoría se convierte en lo que se llama estructuralismo, es decir, que bajada en una transposición a las aulas es lo que ustedes hacen en gramática, por ejemplo, que es el análisis sintáctico de las palabras. No analizan el contexto de producción ni el contexto de recepción, sino la función que cumple la palabra dentro de la oración. Eso significa que Saussure, y a su teoría que se va a llamar estructuralismo, la lengua es un sistema. Un sistema de signos que se relacionan entre sí de acuerdo a ciertas reglas. La unidad de análisis, luego de, por supuesto, el fonema, morfema, que es la sílaba, es la palabra, llamada signo lingüístico. Entonces, para Saussure la lengua es un sistema de signos lingüísticos, que se relacionan entre sí, establecen relaciones de coherencia y cohesión, y relaciones de sintácticas, semánticas y morfológicas,
Y la unidad mínima de análisis, ahí estamos hornera 2 veces. La unidad mínima de análisis es la sílaba, después la palabra, y se analiza la oración. Pero la oración sacada de contexto. No se tienen en cuenta el hablante, el emisor, no se tiene en cuenta quién recibe el mensaje o el destinatario, sino la oración como tomada de un laboratorio. A eso lo vamos a llamar estructuralismo, porque lo que se observa es la estructura del sistema de la lengua. ¿Hasta acá vamos? Ahí vimos a Saussure, y de Saussure vimos el signo, y vemos cómo los signos, según la relación que establecen con el objeto, se clasifican en símbolos, íconos e indicios. ¿Y cómo se construye el signo lingüístico? La imagen mental más la imagen sonora da como resultado el concepto, el significado más el significante igual a concepto. Y vimos que esa relación es inmutable, arbitraria y convencional. Hasta acá vamos, son todas palabras que están sonando, ¿no? Sí, profe. Perfecto. De Saussure aparece Jacobson. Luego de Saussure aparece Jacobson, y Jacobson le va a agregar algo más. No solo la lengua es un sistema, sino que también tiene funciones. Entonces va a hablar de las funciones del lenguaje. Y de la comunicación. Muy bien. Dentro de lo que se llama funciones del lenguaje, dentro de lo que se llama circuito de la comunicación. Y va a establecer diferentes funciones según el elemento del circuito de la comunicación que se esté poniendo de relevancia. Y comparto ahora este material para que volvamos a ver. Lo dejé listo y preparado acá. Las funciones. Acá está el circuito de la comunicación, emisor, receptor. El receptor es quien recibe el mensaje. Después, en un paso más adelante, hablaremos de destinatario, porque receptores son todos los que escuchan, destinatario es a quien va destinado ese mensaje. Así que el receptor, después, en la teoría de la enunciación, vamos a hablar de enunciador, enunciatario, destinatario. Un mensaje, algo que el emisor le está diciendo a este receptor destinatario, un canal por el medio del cual llega el mensaje, y un código que comparten para poder entenderse el emisor y el receptor. Por lo tanto, según la teoría de Jacobson, el emisor codifica un mensaje que el receptor debe decodificar para poder entender lo que el emisor le está diciendo. Por eso hay un código. ¿Jugaron alguna vez esos jueguitos en los que viene un cuadrado y por ejemplo el más es la A, el igual es la B, y ustedes después tienen que ir completando las letras según esos códigos? Algunos no están, entonces hay que poder adivinarlo y hay que poder reemplazarlo, y encuentran el mensaje oculto? Nunca lo hice en un jueguito, pero sí me acuerdo que solía venir en las revistitas. Claro. Yo tenía un libro. Eso, bueno, eso sí lo hacía yo. Bueno, eso es un juego, o son juegos o ejercicios con códigos. O sea, se establece un código de comunicación y vos tenés que ir reemplazándolo según algún otro código con el cual se esté comparando. Ese es el mismo código del que habla Jacobson. Un código es lo que entre todos compartimos para poder comunicarnos. Para Jacobson, la función más importante de la lengua es la comunicación. O sea, el fin de la lengua es poder comunicarse. Pero vamos a ver cómo quiero agarrar un lapicito acá. A ver si me permite bajar. Los circuitos posteriores a estos van a agregar el contexto de producción, el contexto, es decir, todo esto se da en un determinado contexto, no se da en el aire o en la nada. Un emisor y un receptor se encuentran en un determinado lugar en un determinado momento.
Entonces va a aparecer la idea de contexto como una idea que se va a sumar a este circuito de comunicación, y los diferentes lingüistas que sigan a Jacobson lo van a ir complejizando cada vez más. Inclusive después va a aparecer esta línea, va a dejar de ser una línea y va a ser una flecha de retroalimentación. Cuando querés que baje, no baja, y cuando no querés que baje, porque aparece, ahí está, bajan a cada rato. Esto quiero. Después se va a convertir en una línea doble y vamos a hablar de lo que se llama retroalimentación. El emisor le habla al destinatario, el destinatario le contesta, este se convierte en destinatario, en emisor, y este se convierte en destinatario. Y después todo esto se empieza a encauzar en lo que se llama un contexto. Y después se va al contexto, se va a hablar de un contexto de producción y de un contexto de recepción. El contexto no es ni más ni menos que la realidad, el momento histórico, social en el que se da la comunicación. Por lo tanto, este contexto va a venir a representar lo que se llama repriorígito la creación, ¿no? Cultura. Pero en sí, la primera manifestación de este circuito incluía emisor, receptor, código, mensaje y canal. Según la función que se está priorizando, Jacobson va a decir que va a darle nombre. Función expresiva cuando el lugar más importante en el circuito de la comunicación lo tiene el emisor. Es decir, cuando una persona se expresa de alguna manera, la función dominante es expresar el sentimiento de quien habla. Importa acá el emisor. Es lo más importante. Ahora, cuando... Acá tengo el lápiz y no me deja seguir avanzando. Ahí está. ¿Hasta acá estamos? Porque para poder bajar tengo que borrar todo lo que escribí. Porque miren, si no me lo pasa. Porque escribe la pantalla, no escribe el documento. ¿Puedo borrar? Puedo borrar, perdón. Sí, profe. Sí, borrá. Bueno, ahí estamos. Función conativa. Por ejemplo, si alguien dice, ¿viste la película? Al decir Juan, está centrado la función de su habla en el destinatario, con quien está hablando. Es decir, función expresiva, el más importante es el emisor; función conativa, el más importante es el receptor. Función referencial, lo que importa es lo que se está referenciando, es decir, lo que se dice, el mensaje. Ahora, si lo que más importa es el canal por el cual se entabla un vínculo entre el emisor y el destinatario receptor, voy a tener una función fática. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal el clima? Hola, hola, probando. Bueno, esa es una función fática. La función poética, en general la función aparece en la literatura, pero puede aparecer en otros textos que no son literarios, es cuando lo que se está resaltando del circuito de la comunicación, fíjense, en general, esa función aparece en la literatura, pero ella se aparece cuando se privilegia al mensaje en la comunicación. Y la función metalingüística, cuando por ejemplo se dice un sinónimo, se explica el sentido, es cuando estamos hablando del código. Cuando de alguna manera entre dos personas nos ponemos a explicar el mismo código que estamos utilizando, o le explicamos a otro cómo se escribe una determinada palabra según su ortografía, esa es una función metalingüística. Y ahí terminan las funciones de la lengua según Jacobson, que van a ser ampliadas por los lingüistas posteriores. Vuelvo un poco al pizarrón. Entonces, para Saussure, la lengua es un sistema de signos que se relacionan, ahí está, que se relacionan entre sí, y se van a analizar las unidades, el signo lingüístico, sus funciones, dentro de un sistema.
Para Jacobson, la lengua, que sirve para comunicarse, va a entablar un circuito de comunicación y cada cada parte de ese circuito de comunicación que se privilegie va a dar como resultado una función diferente del lenguaje. Entonces él va a hablar de la lengua como el instrumento para la comunicación y de las funciones del lenguaje. Va a venir luego Benveniste, que es el que vamos a leer, y que va a decir que en la lengua no solo hay palabras o signos lingüísticos, y es un sistema, y no solo según el elemento del circuito de la comunicación que se esté referenciando va a haber funciones, sino que va a decir que el hablante deja huellas en el momento en el que habla, que si nosotros leemos un discurso podemos encontrar huellas de ese emisor, y va a hablar, va a sumar a estos aportes de cómo entender la lengua a lo que se llama enunciado. Entonces, la lengua para Benveniste va a ser un enunciado, algo que se enuncia, algo que se construye y algo que se hace. Va a hablar de el acto de enunciar, del enunciador, del enunciatario, y va a hablar de discurso y la subjetividad. El punto más importante de la teoría de Benveniste está acá. No quería hacer esto yo, quería solo marcar eso. Es muy viernes para mí, acá está. Subjetividad en el lenguaje. De este lingüista nosotros vamos a observar justamente las marcas de la subjetividad en el lenguaje. Porque el lenguaje es un enunciado en el que un enunciador hace la acción de enunciar algo. ¿Qué es el presente? El enunciado como presente, el discurso como el resultado de ese enunciado, y cómo encuentro en ese discurso las marcas de subjetividad. Sumamente importante en la literatura. Por ejemplo, ¿qué marcas de la voz del narrador aparecen en la obra de literatura y que me permiten observar la subjetividad desde la cual está construida esta narración ficcional? Por ejemplo, muy buena pregunta o muy buena manera de armar un coloquio para rendir una asignatura de literatura. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Después de Benveniste va a venir Peirce, que nosotros todavía no lo vimos, pero lo vamos a ver, que Peirce hace un paso más en la teoría de los signos de Saussure. Con Peirce vamos a volver a ver los signos, pero vamos a ver cómo los encuadra dentro de un contexto de producción y de recepción, cosa que Saussure no había hecho. Y leímos a Bárbara Cassin. Bárbara Cassin no es lingüista, es filósofa. Y Bárbara Cassin va a definir la lengua tomando un poco de Saussure, un poco de Jacobson, un poco de Benveniste, un poco de Peirce, un poco de todos los lingüistas y de todas las teorías, y va a decir que la lengua, en realidad, es un todo. Voy a poner con mayúsculas. ¿Qué sería entonces, teniendo en cuenta este recorrido, que la lengua es un todo? Es un recorrido, obviamente, de un proceso. ¿Qué sería para ustedes que es un todo? Y que abarca más de una cosa, como que no se puede definir en una sola cosa, como diciendo, A ver. estudia esto. Se me cortó el audio, Orne. Que te decía que, digamos, como que no estudia solo una cosa, sino que varias cosas, no es solo un significado. Bueno, perfecto. Entonces, ¿la lengua es un sistema de signos? Sí. Nadie niega que la lengua es un sistema de signos, que la palabra es un signo lingüístico, que cumple funciones,
dentro del sistema, y de que se pueden analizar sintácticas, semánticas y morfológicamente. O sea que tiene una estructura. ¿Que cumple funciones? Claro que sí, cumple funciones, y no solo eso, sino que también cumple funciones según la intención del autor. Entonces, puede tener una función expresiva totalmente, si la intención del emisor es expresar sus emociones. Sí, lo es. ¿Es un enunciado? Sí, por supuesto. Este sistema de signos se enuncia en un momento determinado entre un circuito de comunicación que implica no solo a quien habla, a quien recibe el mensaje, el código canal, el contexto, el referente, sino también las marcas de la época y del momento y de la cultura propias de ese circuito de comunicación. Bárbara Casil, entonces, tomando todo, porque la lengua es un sistema de signos, cumple funciones, tiene una intención, es un enunciado, se convierte en un discurso, tiene marcas de subjetividad, y no puede dejar de lado que la lengua es social y es cultura, entonces dice la lengua es un todo. La lengua no puede dejar nada fuera, no puede dejar la sociedad que hace uso de ella y a la cual esta misma lengua modifica, no puede dejar de lado la cultura, que, a ver, esas construcciones que esa sociedad comparte como sistema de símbolos, no puede dejar de lado las palabras, no puede dejar de lado la relación entre las palabras, no puede dejar de lado las construcciones gramaticales, no puede dejar de lado su literatura, no puede dejar de lado su canon literario, no puede dejar de lado sus autores, no puede dejar de lado absolutamente nada. Entonces, si se estudia una lengua, en realidad hay que estudiar la lengua en la sociedad, en la cultura, en su estructura y en su gramática, en cada una de las partes en que esa lengua se manifiesta. Por eso existen muchas lenguas, va a decir Cassini, la importancia de hablar más de una lengua. Bárbara Cassini va a decir, hablar más de una lengua es muy importante, porque nos permite pintar el mundo de manera mucho más amplia. Para Cassini la lengua sirve para pintar el mundo, es decir, para representar el mundo en el cual el sujeto está viviendo. Mientras más lenguas conoce, más herramientas va a tener para representar el mundo de diferentes perspectivas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la lengua es sociedad, la lengua es cultura, la lengua es representación del mundo, la lengua son los símbolos, la lengua es la literatura que se produce, la lengua es la materna y la adquirida, y la lengua es, ella hace, si ustedes llegaron ya al final de este libro, ella hace una distinción entre la lengua cultural y, no quiero decir la palabra exacta, de la lengua de servicio. Si ustedes llegaron a la entrevista final para la pregunta final que yo les había dejado, ella dice, hay dos lenguas, la lengua de cultura y la lengua de servicio. La lengua de cultura es aquella en el que yo pongo ese todo, sociedad, cultura, representación del mundo, símbolos, literatura, esa lengua materna, con la cual me inserto en el mundo, la que escucho por primera vez, la que adquiero. Pero también existe otra lengua, que es la que yo, por ejemplo, nosotros somos argentinos, nos vamos a vivir a Italia, en Italia se habla el italiano, tiene una fonética y una estructura diferente a la de español, entonces, pero yo me tengo que comunicar con el vecino, le voy a hablar en italiano. Como tengo la intención de comunicarme, entonces tengo una lengua de servicio, me sirve el italiano para comunicarme con mi vecino. Y la lengua de cultura es la lengua en la que yo conozco ese todo que la conforma. Entonces, por ejemplo, el hablante, nosotros nuestra lengua materna es el español, pero aprendemos a hablar el inglés. El inglés lo aprendemos a hablar porque nos va a servir. Bueno, ella va a decir, esa es la lengua de servicio. Pero mientras más lenguas nosotros podamos adquirir, lo que estaríamos adquiriendo es una mayor cantidad de herramientas para pintar o representar los mundos. Así, en este recorrido, ella toma, de alguna manera, y sin decirlo,
desde el punto de vista de la filosofía, los aportes más importantes del recorrido de la lingüística para poner la palabra todo, absolutamente todo. ¿Hasta acá vamos? Comparto nuevamente, no lo comparto. Comparto nuevamente la clase 14, acá. Entonces, en la entrevista que figura en el apartado preguntas y respuestas, la lengua de servicio y la lengua de cultura. En el tercer paso, ese esquema inicial que les pedí que hagan, le digo ampliar la noción de lengua. Entonces, cuando pusimos, el lenguaje es la capacidad innata que tiene la persona para comunicar algo y aprender una lengua. Existe el lenguaje gestual, el lenguaje de señas, el corporal, el matemático, el musical, el lenguaje de la danza, diferente el lenguaje pictórico, bueno, diferentes maneras de expresar y de comunicar. Esa es una capacidad innata, todas las personas, de alguna manera nacemos con eso, el niño nace, llora, porque algo quiere comunicar, estás comunicando algo, esto es Chomsky. La lengua es la parte social del lenguaje, es decir, aprendo una lengua según la sociedad y la cultura en la cual me inserto. Ahí vamos del lado de la mano de Cassin. Ese sistema de signos que hablaba Saussure, que es la lengua, sistema de signos, que tiene diferentes funciones de la que habla Jacobson, es ese todo que me permite insertarme socialmente y comunicarme con otros. El fin último de una lengua es la comunicación. Y el habla es la parte individual que hago de esa lengua, que es la parte social y cultural, de esa capacidad innata. Lo que yo les pedí es que amplíen la noción de lengua como parte social y cultural. La lengua, entonces, según Cassin, en una ampliación, es el todo, que incluye absolutamente todo, lo que viene en todo, todo. Nada queda fuera de la lengua. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Pregunto ahora, ¿cómo vienen con el cuarto paso, que es elegir un problema de la lengua actual? O sea, elegir un problema de la lengua actual es elegir un problema que entre dentro de ese todo, absolutamente todo, para hacer un ensayo académico. ¿Cómo vienen con la escritura de ese ensayo? Mal. No arrancaron, quiere decir. Perdida. Quiere decir, no arrancaron. Bueno, escuchen. La intención de escribir un ensayo académico no es la de que escriban un ensayo del nivel académico del que escribiría Borges, por ejemplo. La idea es que ensayen una idea. El ensayo es una práctica de escritura académica previa a otras prácticas de escritura académica. Por ejemplo, me pongo a escribir una monografía, pero la monografía es una investigación bibliográfica en la que yo tomo de otros autores ensayos, informes, artículos para escribir mi texto. Entonces, yo tengo que tomar un ensayo para escribir mi monografía. La práctica inicial es que yo haga un ensayo para que en lo que es la iniciación de la escritura académica, después pueda, mucho más adelante, escribir un texto más complejo y retomar esos textos iniciales, o la forma de esos textos iniciales que en algún momento practiqué. Ensayar. Ensayo y ensayar conforman un campo semántico. Tiene que ver con ensayar una idea. Yo lo que les pido es que no se torturen con la idea de qué hago en esto, y que se sienten y dejen fluir relaciones o pensamientos o lo que ustedes creen en pos del problema que armaron. A ver, ¿qué pienso yo? Y después tratar de buscar argumentos que me permitan defender eso que estoy pensando, o en el momento de buscar los argumentos me doy cuenta que no lo puedo sostener y reformular eso que estoy pensando en relación a cómo lo puedo sostener. La idea es, dejar, el ensayo tiene un estilo muy libre, por eso se llama ensayo, y no es, lo suelen llamar al ensayo
como la escritura de la ciencia sin ciencia, porque uno establece una teoría, pero no es una teoría científica y comprobada, sino que es un ensayo de ideas. Dejen que esas ideas se vuelquen en el papel, denle un orden en relación a un problema de la lengua actual, y compartamos lo que sale de ahí. No les pido a ver, yo vuelvo a ver la extensión que les había pedido. ¿Ustedes la recuerdan, la extensión? ¿Les puse extensión? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo de la extensión. Bien. Lo importante es que lápiz y papel sí lo van a hacer a mano, y si no, pantalla y cursor en la hoja en blanco, que la ate el cursor a ver qué escribo, qué escribo, qué escribo, es que empiecen a alargar primero sus ideas personales en relación a ese tema que eligieron de interés, y después leer sobre ese tema, a ver qué otros autores pueden aportarle a eso que ustedes empezaron a escribir. Las convoco a que hagan la práctica del ensayo de escritura. Ensayo, vuelvo a repetir, es ensayar un texto en relación a ideas que no necesariamente tienen que estar comprobadas y sostenidas por todos, sino que son ideas y argumentos en torno a un problema. Nada más. Es la iniciación de la escritura académica, ensayar. Después vienen, obviamente, otros pasos para escribir otro tipo de textos. Pero es importante que hagan la práctica de la escritura académica, como en teoría hacemos la parte de la escritura ficcional. Así que les voy a así marcar para el viernes que viene que tengan, aunque sea, una mínima introducción del ensayo. Ya tienen el problema, ya tienen el tema, ya tienen el problema, y más o menos encaminada la hipótesis por lo que ya habíamos hablado. De eso, traten de hacer al menos la introducción, o sea, ¿qué pretendo en este ensayo? Eso es una introducción. ¿Qué quiero hacer en este ensayo? Por ejemplo, bueno, a ver, en primer lugar, en este ensayo intentaremos, o se intentará, desarrollar, o hablar, o ensayar, o teorizar, o reflexionar sobre los problemas actuales de la lengua en relación a la pregunta tal, a la hipótesis tal, tomando como referencia ideas que salen de tal. ¿Se entiende? Sí, Sí, listo, profe. Bien. ahora que me explicás mejor, capaz que no sea más fácil. Es fácil. Es sentarme y decir, bueno, voy a practicar escribir, voy a ensayar esta idea. Ensayar, o sea, es una sucesión de ideas coherentes y cohesivas en las que se plantea una pregunta y un posible desarrollo. Ese es el ensayo, que es lo que académicamente les pido. Bien, la clase 14, entonces, termina proponiendo, momento número 2, las funciones del lenguaje de Roman Jacobson, y momento número 3, Benveniste y la teoría de la enunciación. Vamos a la clase número 15, que es la de hoy, 9 de septiembre. Acá. Vuelve a retomar el trabajo. Para el viernes que viene, entonces, marcamos que tiene que tener algo, aunque sea un párrafo escrito este ensayo, y este es mientras cuando hacía el intro yo estaba buscando este texto, que es lingüística, de esta editorial perdón, portuguesa, brasilera, no portuguesa. Y ahora la comparto. Ah, perdón. Otra vez.